Es uno de los trabajos más complicados. Supone desandar un camino a ciegas. Llegar a la identidad de un cuerpo en una ciudad frontera en la que la muerte y la tragedia siempre están presentes. El Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil lucha contra el conformismo, pelea por poner nombre y apellidos a personas que murieron en el intento por cruzar a Ceuta. Una labor impagable por cuanto supone el fin para la agonía de todas aquellas familias que desconocen dónde están sus hijos. El pasado 7 de julio, la Guardia Civil, con ayuda de Marsabe, localizaba a la altura del Chorrillo el cuerpo de un joven que había intentado el cruce del Espigón ayudándose de unos manguitos, esos elementos que usan los niños para aprender a nadar. Ese fue uno de los 20 cadáveres encontrados en este 2024. El joven fue enterrado sin identificar, al igual que ha ocurrido en otros 6 casos más. Ahora, gracias al trabajo de la Guardia Civil, se ha logrado saber quién era. Un joven de 27 años, natural de Argelia. Sus restos están enterrados en la tumba 4987, pero la diferencia es que ahora se sabe quién es. El último caso que hemos tenido exitoso ha sido por el procedimiento. Aquí normalmente se recogen las huellas de los cadáveres y se le recoge una muestra de ADN, de sangre, para enviarla a Madrid. Eso se retransmite a Interpol vía la dirección de la Guardia Civil, de Unidad Técnica de Policía Judicial. Y en el caso que le comento del aparecido el 7 de julio de este año, Marruecos, dijimos como posibilidades de países de retransmisión de esa novedad, de Marruecos y Argelia, y en ese caso, el 20 de septiembre, Argelia contestó que por huellas y las fotografías que se le envían, se retransmiten, era un ciudadano suyo, argelino. Por tanto, en ese caso, pues, salió exitosa la identificación y hay un cadáver enterrado sin identificar que ya se le puede dar nombre. No siempre se consigue. Las sospechas no sirven en casos en los que se reclama una exactitud plena. Hay 6 cadáveres sin identificar, entre ellos el último del niño que fue encontrado a la altura de la potabilizadora el pasado mes de septiembre. Son casos que para la Guardia Civil nunca se olvidan. La sección de investigación continúa con su tarea de intentar identificarlos, ya sea porque aparezcan algún familiar que quiera verlo visualmente, por si están bien, si han aparecido en condiciones óptimas para poderse observar, y si no, pues el procedimiento de ADN, de extracción de ADN y de huellas sigue su curso. Aún no han contestado ninguno de los países, pero puede ser porque o no se tengan donantes de ADN o la huella pues no coincida o no sea de ese país, porque realmente nosotros no podemos saber a qué país pertenece, se retransmite y ya es el... Hay veces que se tarda por el proceso de ADN porque a lo mejor no está en la base de ADN mundial, pero a lo mejor dentro de un año hay un familiar que se le recoge ADN y aparece, y esa coincidencia pues aparece dentro de un año, eso sigue ahí. El procedimiento seguido en todos estos asuntos es el mismo. Nunca se archivan estas historias, permanecen activas hasta el final. En el plano periodístico, lo que quedó como la narración de una tragedia asociada a la inmigración se transforma ya en el ámbito policial en una nueva investigación. El éxito logrado en cada uno supone también saldar una deuda con una madre que espera saber algo de ese hijo. Sin duda, lograrlo es la mejor recompensa. Por ejemplo, el ADN se vuelca en una base de datos de personas desaparecidas y cada cierto tiempo Interpol, a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial, pregunta si se ha aparecido por otros medios o si se quiere que se continúe esa base ahí. Y, claro, nosotros comprobamos que sigue sin identificar y permanece ahí a la espera de eso, de que pueda aparecer. Las prisas en este campo son siempre malas consejeras, sobre todo porque aquí no cabe margen de error. Las identificaciones se sostienen sobre conclusiones exactas, al 100%, pase el tiempo que pase. Y de eso, de las esperas, entiende y mucho el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, que, por ejemplo, hace unos meses logró identificar un cadáver hallado hace 9 años. Esto permite que su familia pueda cerrar el ciclo del duelo, terminar con esa incertidumbre. El año pasado hubo uno que se confirmó, creo que fue también por ADN, y era, si el año pasado era casi 9 años anterior.
9 años anterior se dio una identificación positiva. Seguramente algún familiar se identificó o por X circunstancias se obtuvo un perfil de ADN en ese país y coincidió con ese ADN que está en la base de datos. La clave en todos estos casos está en denunciar en cualquier comandancia de la Guardia Civil, en aportar en esas denuncias el mayor número posible de datos que sirva para encauzar una de estas historias. Lo ideal es la denuncia por desaparición, que se aporten en esa denuncia todo el material que tengan de esa persona desaparecida, características, algún dato significativo que tengan en el cuerpo, porque cuando aparecen nosotros tenemos que reseñar todo lo que es identificativo, que no tengan una cicatriz característica, unos tatuajes, la vestimenta que pudiera tener el día de la desaparición, por si acaso aparece con la misma vestimenta. Esos son indicios que te sugieren que puede ser esa persona. Si tenemos esa información, pues entonces lo que se le hace a Interpol ya no es algo genérico, ya se le puede decir a Interpol necesitamos que casualmente hay una denuncia por desaparición con estas características que pudiera ser esta persona. Entonces a ese país, llamémosle Marruecos o Argelia, ya se le está dando un posible candidato. Es más fácil buscar un posible candidato que algo genérico. La imposición del visado para cruzar fronteras ha sido un lastre para marroquíes que tienen a familiares desaparecidos. En Marruecos también se puede denunciar. Lo importante siempre es dejar una evidencia oficial de lo ocurrido. Aquí se da el caso que marroquíes no pueden venir, si se hace en Marruecos, se denuncia en Marruecos y en Marruecos se obtiene su perfil genético, eso es una base internacional. A través de Interpol se le pide a Marruecos si coincide. El caso de las huellas es más sencillo porque todos los países de nuestro entorno, cuando alguien se va a sacar un documento nacional de identidad, la policía suele obtener esas huellas digitales. Entonces, ahí sí es más fácil porque se suele tener una base más amplia. El perfil genético no tanto, no de todo el mundo se saca perfil genético. Entonces, por eso es importante esa denuncia. Y sí se puede obtener un perfil genético. Sobre todo de línea materna es lo más eficiente, de primer grado de consanguinidad, que sean padres, madres o hermanos.